día llega una mujer a mi casa a tocar y yo la reconocí. Era una mujer que yo conocí muchos años atrás. Ella estaba casada con un hombre que tenía cáncer. El hombre muere y la deja con una niña como de 4 años y con un bebé de brazos. Ella, en lugar de agarrarse del Señor, se aleja, se va. Y 8 o 9 años después toca la puerta de mi casa. 8 años, toca la puerta de mi casa, llorando. Me dice, tengo una situación, quisiera hablar con el pastor, obviamente con el pastor general, ¿verdad? Pero va a buscarme a mí. La dirigía al pastor general. Luego ella regresa unos días después y me abre su corazón. Me dice, voy a estar regresando a la iglesia, voy a reconciliarme con Dios. Dice, pero tengo un problema. Tengo a mi niño. Yo lo conocí de brazos, ahora tenía 8 años. Dice, me está hablando de suicidio, me está hablando de matarse, me está hablando de lastimar a los demás, me está hablando de cosas que yo no entiendo por qué las dice y por qué las hace, no obedece, es rebelde. Entonces, luego ya encontré al niño, empecé a trabajar con él obviamente no me conocía, era un bebé cuando yo lo conocí. Empecé a trabajar con él. Los maestros me llamaban y me decían, mira, él no quiere hacer caso, mira, él, le decimos algo y me dice, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Hazlo tú quién eres. Una rebeldía tremenda, 8 años. Entonces, yo empecé a trabajar con él. Me recuerdo que el primer contacto que yo tuve con él, yo tenía unos pieces de Hershey, unos chocolatitos de esos cuadraditos en mi bolsa. Entonces yo lo vi, él estaba enojado, así pegado a una pared, y aquí la clase, y él así muy enojado, de 8 años, y me fueron a llamar, que él no quería hacer nada, que estaba muy enojado, muy rebelde, que estaba contestando feo. Entonces yo entré a la clase, él no sabía pues quién soy yo, ¿verdad? Yo llegué y lo miré, enojado, una cara muy enojada, y le dije, ¿qué tienes en la oreja? Y él me miró así como, ¿verdad? Entonces me le acerqué y de su oreja saqué un chocolate que yo traía antes en la bolsa, ¿verdad? Y le dije, mira lo que tienes en tu oreja, y se lo di. Y él se puso contento. Me dice, sácame otro de la otra. Y le pregunté su nombre y empecé a conversar con él. Empecé a hacer un vínculo, una amistad. Y me acuerdo que lo traje a un lado, estuvimos viendo la clase, él atrás todavía, y le pedí su número de teléfono. Él ya trae celulares y eso, para mandarle textos, empecé a textearme con él. Hablé con la mamá y le dije, mira, espérame, ¿empezó a textear con él? No en ese momento. No, pero después. Ya cuando ya teníamos amistad. No, pero me llama la atención, o sea, después empezó a textear con ese niño. ¿No les llama la atención? A mí sí, de que, no sé, que le hagamos el celular y empezamos a mandar el texto, y me imagino, no siempre el domingo, pero otro día de semana y ya. A veces cuando ya está el tiempo del club, por ejemplo, y no llegaba, ya eran las 7 y no llegaba, ¿dónde está? Estoy esperando, oye, ya vamos a empezar, ya estoy cerca. Bueno, perdón, me interrumpí. Entonces empecé a conversar con él y lo noté enojado. Entonces hablé otra vez con la mamá. Le dije, ¿qué pasa? Entonces ella me dijo, mira, yo me volví a casar. El hombre con el que me casé tiene 2 niñas que son su amor, ¿verdad? De este hombre. Él las trata muy bien, las lleva a todos lados, pero a él no lo trata, no lo lleva, porque no es rico. A él, con él no juega. Empecé a preguntarle, ¿no juega? ¿Juegan fútbol? ¿Van a algo? ¿Se sientan a ver la televisión juntos? Me dijo, no, lo ignora completamente. Entonces se me ocurrió algo. Le dije a ella, mira, déjame hablar con tu esposo. Y ella me dijo, no sé si quiere hablar contigo. Le digo, déjame hablar con él, dile que si puedo yo ir a hablar con él. ¿Qué día me da una cita? ¿Qué día me da un ratito para hablar? Entonces ya me dijo, tal día regresa de trabajo a tal hora, y me dijo que puedes estar ahí. Entonces yo llegué ese día. Obviamente yo no sabía qué iba a pasar. No es como muy bien visto que un hombre llegue a tu casa a hablarte de tus responsabilidades, ¿verdad? Pero era mi responsabilidad como pastor. Entonces llego, él era un mecánico, él es un mecánico,
Él llega tarde, por cierto, hambriento, y llega, se sienta y me dice, ¿qué pasó? Como un monstruo. Como un monstruo. Y me dice, ¿qué pasó? Y entonces le digo, mira, soy el pastor de tu hijo, me interesa tu hijo y quiero decirte algunas cosas, ojalá puedas escucharme. Me dice, habla. Entonces le dije, mira, tu hijo está enojado, tu hijo tiene problemas ahorita de enojo y tiene 8 años solamente. Y le dije algo, cuando tu hijo crezca un poquito más, vas a tener problemas más grandes, porque vas a empezar a tener problemas de drogas en tu casa, vas a empezar a tener problemas con la policía en tu casa. Allá cuando un niño se sale de la escuela y la policía lo ve rondando por ahí, lo agarran y van con sus padres, y sus padres empiezan a tener problemas. Sus padres tienen que ir a la escuela de padres, tienen que dejar de ir a trabajar. Cuando un niño lo agarran con marihuana, que es bien común ya a los 13, 14 años, entonces tienen que ir a rehabilitación, es un proceso muy, muy escabroso para los padres. Y yo le hice ver eso, le dije, mira, a los 14 años se va a robar tu carro, se lo va a llevar, porque tuve casos así en la iglesia, donde ya a los 14 años se Eso como que me agarra la atención, o sea, directo viendo sus ojos, digo, ¿te va a robar el carro? Sí, le dije, te va a robar tu carro. Le dije, así como viajar 5 años más adelante, ¿verdad? Sí. Le dije lo que le iba a pasar 5 años más adelante. Le dije que lo iban a levantar en la madrugada para ir a la policía a sacarlo. Le dije que iba a gastar en la rehabilitación de su hijo, que iba a poner dinero y no es barato. Le dije todo lo que le iba a pasar dentro de 5 años. Y hubo un cambio, hubo algo. El niño empezó a cambiar. Yo le preguntaba, monitoreaba a la mamá. ¿Y él no le echó fuera de su casa? No. Entonces, pero pude hacer un vínculo, ¿verdad? Con él, pude trabajar con él. Es un caso nada más. Es algo con lo que te quiero decir. Necesitamos acercarnos un poquito más a los niños. Los niños tienen problemas, son almas. Los niños tienen situaciones, tienen peligros. Tienen situaciones que ¿Cuáles pasan. cambios vio en la vida de Esteban? Bueno, él empezó a, dejó a un lado el enojo. Ya no era el niño enojado, era un niño ya más sonriente, era un niño más afectivo, ya podías más abrazarlo. bien, ¿qué empezó a hacer el padre para iniciar? Eso es lo que me comentó que... Sí, el padre, cuando yo le pregunté a la mamá, el padre no se acercó nunca a la iglesia, nunca se acercó. Pero sí empezó a jugar con él, a jugar fútbol, me dijo la mamá, a sacarlo un poquito, a preocuparse, ¿verdad? A hacer esa responsabilidad de padre. Obviamente yo trabajé también no como una figura paterna, ¿verdad? No como un padre, pero sí como una figura paterna. Levanten la mano los varones aquí, hombres. Mujeres, ¿por qué no les damos un aplauso a estos hombres? Pero un aplauso fuerte, ¿verdad? No es muy común el hombre en el ministerio infantil, pero es muy necesario, muy necesario. Los niños necesitan figuras paternas, las niñas necesitan figuras paternas. Y hoy en día es muy común, en Estados Unidos es muy común los divorcios, las mujeres solteras o los matrimonios otra vez, ¿verdad? Que se vuelven a casar. Entonces la figura paterna es importante. El niño no tiene que crecer pensando que la iglesia es un lugar de mujeres, ¿verdad? Estamos hombres, así es de que mujeres animen a sus esposos, muchachas animen a sus novios a trabajar en el ministerio infantil. Es muy importante la figura paterna. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros este fin de semana y por compartir ese